Estábamos viendo Brasil y lo que no podíamos dejar de preguntarnos es, bueno, pero ¿qué repercusiones puede tener esto o consecuencias en la economía argentina en esta temporada, ¿no? Brasil es el principal socio comercial. Lo que haga Brasil a la Argentina ineludiblemente le afecta. Sí. Yo, y presento lo que ya quiero traer acá, estoy en modo, Sí. la producción sabe, ¿no? Columnista, que dale. que traje cosas del señor Cavallo, Sí. porque la verdad es que ya Brasil afectó a la famosa convertibilidad en la etapa final de la convertibilidad, Sí. cuando Brasil devalúa. ¿Ustedes se acuerdan que Brasil devalúa y Cavallo dice, devaluar es hacerle trampa al vecino? En el medio de la convertibilidad, es decir, de esos cerrojos en donde vos no podías mover el tipo de cambio, no mover el tipo de cambio para un país como Argentina, que además tiene una productividad para el atraso cambiario que tenía en los 90 y para el atraso cambiario que tenemos ahora, una productividad que no está al nivel internacional o al nivel al cual te pone el dólar respecto del peso. Bueno, significa que estás permanentemente rompiendo la industria, permanentemente generándole problemas a los sectores exportadores. Por cierto, el agro tiene sus problemas en este momento también, y generando una apreciación que te abarata para afuera. Está la gente en Brasil, vacacionando en Brasil, y te encarece sobre ya el encarecimiento en dólares que tenemos, la costa argentina o vacacionar en Argentina. Bueno, claro, si Brasil sigue devaluando, en una discusión que también tiene Lula ahí con el poder económico brasileño, pero también con las presiones que le significó la apreciación del dólar después de la elección de Trump. Bueno, a la Argentina eso le afecta porque Milei no está dispuesto a moverse de la apreciación cambiaria, que es lo que le genera el ancla inflacionaria. Bueno, era la primera respuesta de lo que el triunfo de Trump casi de manera inmediata iba a traer para muchos países, como por ejemplo la Argentina. Sí, pero el problema es que Argentina ya venía apreciándose, porque el chiste acá es sostener el dólar. El chiste de Milei es, sostengo el dólar, ¿con qué bases? ¿Cómo lo está financiando Milei? ¿Con blanqueo? O sea, con la plata de la gente. Yo diría con deuda de las empresas, lo que son las obligaciones negociables, deuda corporativa de las empresas, que fue 3.000, 4.000 millones de dólares mensual en los últimos meses. Y te agrego pateando, en algunos casos, algunos pagos. Ahora esta semana va a pagar 4.500 millones de dólares, tomando deuda, como pasó el viernes, con el Banco Central, con un repo de 1.000 millones de dólares, y la quinta tomando más deuda con el Tesoro, ahora sí, con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que quieren hacer, lo que todavía no lograron. ¿Qué es el repo? Brevemente, otra forma de endeudamiento, pero... Vamos al repo. Digo, pero para cerrar la idea, necesitan un tipo de cambio atrasado que les permita sostener una baja inflacionaria, que claramente se fomenta de esa forma, y para sostener el tipo de cambio atrasado necesitan inyectar dólares todo el tiempo a la economía. Esa inyección de dólares, en una parte muy importante, no es genuina. O sea, Julia, vos coincidís con aquellos que aseguran, y no todos, le olvidemos el repo por un segundo, pero en resumen, que esto no se sostiene entonces. En el mediano plazo, si vos no encontrás formas de financiar el modelo de manera genuina... Sí, me refiero al dólar concretamente. Si vos no lográs su superávit de cuenta corriente, termina mal. Si vos no lo haces, termina mal. En el mediano plazo. Mientras tanto, van encontrando formas de financiarse. A ver, la convertibilidad duró 10 años. No duró 2. Bueno, pienso Se financiaron primero con privatizaciones, Menem, con Cavallo, y luego con un proceso de endeudamiento muy importante, hasta que el FMI nos soltó la mano en el 2001. Bueno, a ver, quiero que hagamos todo, que hablemos de todo. Sé que también... Sí, yo sé que vos querés hablar de todo. No, y que alguien haya laburado con placas en enero y todo, que hayas tomado el trabajo. Quiero que ahora las veamos y algo de... Yo quiero que veamos lo que dijo Cavallo el viernes. Pero pará, y el fondo, porque ahora hablabas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, también tenemos que empezar a mirar asunción de Trump, nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves toda esa situación? Bueno, como necesita estar inyectando dólares todo el tiempo... Claramente la ayuda que le pueda dar Trump con el Fondo Monetario Internacional, te agrego, necesita que China, la República Popular China, le renueve el swap, porque el swap, quiero recordar, que vence ahora en el 25 la mitad y en el 2026 vence la otra mitad, 2.500 millones por año. No es que de la noche a la mañana puede el Banco Central poner 2.500 millones, digo, necesita que Trump acompañe, necesita que China acompañe, necesita también... Yo diría
un superávit de la balanza energética que lo está acompañando, necesita liquidación, necesita un montón de cosas para que el modelo se sostenga. Algunas más genuinas y otras bastante transitorias que claramente hacen que no sea serio sostener un tipo de cambio a 1000. Claro. Y no es que uno defienda, mover el dólar, al contrario, nosotros somos los que siempre advertimos los riesgos de la devaluación. Lo que decimos es una ficción un tipo de cambio a este valor. Y ahora sí, si podemos ponerlo a Cavallo, a ver. porque no lo dice solo gente como yo que piensa que este modelo no funciona, sino que lo dice Cavallo, que apoya a Milei. Lo tenés acá. El viernes escribió Cavallo. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla gigante. Espera, ahí yo te lo leo. En síntesis, todo este análisis es razonable, vos interrumpime cuando quieras, Julia. Es razonable concluir que existe una apreciación real exagerada del peso que puede estimarse en alrededor del 20%, parecida a la que existió en los 3 años finales de la convertibilidad, apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica, fenómeno que comenzó a erosionar el crédito internacional del país y alentar la salida de capitales. Bueno, lo dijo Cavallo. Vamos hacia la depresión. Es que lo que está planteando es, vas a tener habla de crecimiento, habla de otra cosa. Un problema serio en la medida en que el tipo de cambio atrasado no representa lo que está pasando en la economía real y la economía real se te deprime. No está contando todo lo que significa en la economía real. A Cavallo poco le importó lo que significó en los 90 el cierre de las pymes, la apertura importadora. A eso hay que agregar ese otro costado, cerró DAS. Sí, una de sus plantas, sí. Bueno. Sí, una fábrica de zapatillas. Para que no fábrica de una marca muy importante, deportiva. Una franquicia deportiva muy importante, como uno de los ejemplos. Sí. Había otro párrafo más de Cavallo que, de nuevo, lo dice para avisarle a Milei que tiene que hacer algunas correcciones. Sí. Los efectos reales de la apreciación exagerada del peso son fáciles de predecir. 1. Aumentarán las importaciones no solo de insumos y bienes de capital, sino también de muchos bienes finales que sacarán de competencia a la producción nacional que no logre aumentos rápidos de productividad. Hago pausa. Como en los 90, apertura importadora. A ver, es una sofisticación, que no logre aumentos rápidos de productividad. ¡Chau! Mueren las pymes. ¿Qué aumento rápido de productividad puedes hacer en 3 minutos con el tipo de cambio atrasado y la apertura importadora? Ninguno. Nadie está haciendo una política industrial para eso, además. Bueno, el punto 2. Dice Cavallo, atención, se desalentará la producción de bienes exportables, tanto del sector agropecuario como de la industria manufacturera y de servicios. 3. El deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos hará más difícil la adquisición por parte del Tesoro de los dólares para pagar intereses, aún teniendo los pesos necesarios para comprarlos en el mercado único libre de cambio, gracias al superávit fiscal primario. Excelente. Ese punto 3, de verdad me río porque me parece increíble que uno, frente a cómo están fingiendo demencia los principales economistas de la Argentina, bien calladitos la boca respecto a lo que significa el modelo económico de Milei, me parece increíble que uno tenga que coincidir con ese punto 3 que acabamos de leer de Cavallo, en donde básicamente lo que está diciendo es, aunque tenga los pesos, porque tenga superávit fiscal, claro, ¿qué dólares vas a comprar si tenés déficit en la cuenta corriente? La cuenta corriente es la diferencia entre lo que vendés y lo que comprás. Sí. Tenés déficit en la cuenta corriente, ¿cómo los vas a...? Cavallo la vio, porque la vivió y porque le salió horrible. Claro. Le salió mal. Chicos, avísenme si alguno le quiere hacer preguntita a Julia. Yo te iba a preguntar respecto del Fondo Monetario Internacional, si preocupa, yo en su momento decía, bueno, pero hay que ver también los requisitos del fondo. No sé, ¿qué más? ¿Puede pedir más ajuste el fondo en este contexto? El Fondo Monetario Internacional, la deuda. El Fondo Monetario Internacional le ha celebrado a Milei la política de ajuste. Digo, sí, cada tanto, porque yo no creo que el FMI corra por izquierda, como a veces se suele hacer una interpretación periodística de que el FMI le importan los pobres. No, al FMI no le importan los pobres. El FMI cada tanto... Sí, este año hubo varias hace como que la política social debiera tener otro rol, pero le parece espectacular el ajuste en las jubilaciones. Este año dijo que ojo, en varias oportunidades, que ojo con que los sectores de las clases sociales más bajas no estuvieran protegidos justamente por el orden social. Sí, claro, lo dice, pero no hace nada, o sea, lo pone en un comunicado. Ese es el consejo del fondo. No hace nada para que la pobreza efectivamente sea un abordaje, tenga un abordaje. Acá la discusión con el fondo es si otra vez van a poner dólares frescos, es decir, plata extra,
a una deuda que ya es de 45.000 millones de dólares. Eso me parece sumamente gravoso. Y no lo digo solo yo, me consta que hay funcionarios del Fondo Monetario Internacional que no están de acuerdo con aumentar el nivel de exposición hacia la Argentina. De hecho, si uno mira lo que pasó en la propia revisión que el FMI, la que le presentó el FMI a Guzmán, allá por diciembre del 2021, el FMI hace una autocrítica de lo que fue el préstamo a Macri, diciendo, debimos haber coparticipado el riesgo. Nosotros solos, yo diría 57.000 millones de dólares, de los cuales después se desembolsaron 45, es un montón. Debimos haber coparticipado. Lo que digo es, esos son los funcionarios del fondo. Después tenés una decisión política que hay que ver si finalmente ocurre esta nueva locura en términos de corresponsabilidad que puede llegar a tener Estados Unidos sobre una nueva crisis que la Argentina puede vivir de endeudamiento, si le vuelve a dar un extra de plata, una decisión política de volver a acompañar a un gobierno, no a la Argentina, a un gobierno. Argentina tiene que devolver los 45. Esto, Dani, muchas veces no se termina de decir con claridad. Se le prestaron 45 a Macri. El acuerdo que se firmó en el 2022 no significó devolver los 45. Significó darle 45 mientras el FMI volvía a desembolsar 45. Fue un pase de manos. Es decir, se firmó un acuerdo en el 2022, pero la deuda no se canceló. Hoy Argentina terminó ese acuerdo entre el 22 y el 2024. Hubo 10 revisiones del Extended Fund Facilities, el famoso acuerdo de facilidades extendidas, y a partir de septiembre de este año que pasó, hay que empezar a devolver los 45 más intereses. Sí, claro. Te termina dando prácticamente 60.000 millones de dólares que hay que devolver. David. Ahora, diputada, ¿cómo impacta todo esto en este año que se viene, que es electoral? Incremento de la deuda, el gobierno saliendo a tomar deuda con esto del repo, con otras cosas más, la negociación del fondo, en un país que no tiene presupuesto. A ver, no tener presupuesto encaja perfectamente con una política, porque además lo venían planificando, esto yo lo vengo planteando hace tiempo, encaja perfectamente con una política en donde el ajuste fiscal es la norma, la profundización del ajuste fiscal es lo que van a hacer, en eso están todos de acuerdo, digo, Caballo está de acuerdo, La Libertad Avanza, el PRO como aliados finalmente están de acuerdo porque no están muy preocupados porque no haya presupuesto, yo no los vi muy preocupados porque no haya presupuesto. Ahora, lo que claramente necesitan es discrecionalidad para implementar ese ajuste. Y en ese contexto van a ir ganando tiempo en todo lo que sea el frente externo. Por eso yo digo, atención a lo que pasó el viernes, que es complejo de entender. Vos me decís un repo, David, y seguramente del otro lado están viendo, Julia, ¿qué es un repo? Bueno, vamos a hablar fácil. El Banco Central hizo un acuerdo con 5 bancos internacionales. Le dio títulos. ¿Qué títulos le dio? Los bopreales. Los que ya había emitido este propio Banco Central. Le dio títulos a cambio de después recomprarlos a otro precio. ¿Y qué le dieron los 5 bancos? 1.000 millones de dólares. Y con esos 1.000 millones de dólares aumenta, levemente, pero aumenta las reservas netas. Porque este jueves, si no me equivoco, 9 de enero, cae jueves, tiene que pagar 4.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué hace? Disimula la baja de reservas que va a tener el jueves, porque está todo bien con sí vamos a pagar la deuda, pero ¿qué pasa el día después cuando las reservas te bajan 4.500 millones de dólares? Tratemos de que no bajen tanto. Bueno, disimulamos con un repo que aumenta 1.000 millones, intentamos que la baja no sea tan profunda el próximo jueves, porque finalmente la deuda es un problema, y vamos estirando y ganando tiempo en este año electoral en donde no queremos devaluar. Por cierto, el DNU 846, para patear vencimiento de deuda, que vos sabés muy bien, David, que hicieron de todo para sostenerlo, no lo van a usar en esta oportunidad en enero, pero yo diría que posiblemente sea una herramienta en este 2025. Fíjate vos, es una herramienta que debió haber sido discutida por el Congreso en el marco del presupuesto nacional. El Congreso es el que decide si le da potestad a Caputo, si le da potestad a Milei para
reestructurar deuda. Es decir, para decirle a los acreedores, no, che, pará, no te voy a pagar. Dame más plazo, te doy un cupón más grande, o sea, te pago más interés y te pago más adelante. ¿Por qué lo deciden arbitrariamente con el Poder Ejecutivo y no pasa nada por el Congreso? Porque el Congreso, los opositores, que finalmente son todos aliados, decidieron que eso tenía que ser así. Cuando hubo sesión para voltear ese DNU, no fueron Unión por la Patria y un par de sectores más. Entonces lo que digo es, está íntimamente vinculado no tener presupuesto con todas las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para tomar deuda, ganar tiempo y llegar a una elección con el tipo de cambio recontra atrasado. Bueno, es también porque una parte del Congreso no hace su trabajo. Julia, ¿qué va a pasar mientras tanto con el Congreso? ¿Qué va a pasar con el Congreso este año? ¿Extraordinarias? ¿Qué significa este 2025? Me preguntabas en términos legislativos. Yo creo que más importante es qué significa en términos de propuestas para la gente, de propuestas en términos productivos, de propuestas en términos sociales. Acá está pasando algo que, de nuevo, muy pocos economistas, de los que les encanta hablar todos los días de lo que le pasa a la macro, dicen que es que la economía real se está destruyendo. Si va a haber un crecimiento o una recuperación económica, va a ser heterogénea. Vas a tener sectores extractivos mejorando, minería, oil and gas, petróleo, digo en castellano, petróleo y gas. Sí. Vas a tener energía, todas las energéticas mejorando, y vas a tener el aparato productivo destruyéndose. Tenés más de 12.000 pymes que cerraron este año. Lo digo porque los principales despidos o pérdida de puestos de trabajo son de las pymes. Y además vas a tener una recuperación fundamentalmente financiada con dólares que no tenés. Bueno, ¿de qué recuperación económica estamos hablando? Si nosotros no pensamos una economía que tenga una política de agregado de valor, ninguna recuperación se sostiene. Eso es lo que hay que discutir en este 2025. Bien, Julia, diputada Julia Estrada, porque cayó antes te dijo diputada, hace Pero, muchos años ¿por qué? que la conozco, pero Somos es cierto. amigas, No, es pero cierto.